Tesoros desconocidos. Museo de Brooklyn, Nueva York. No es el más grande del mundo, pero aún así es muy impresionante y después del Met es el segundo museo más grande de Nueva York. Vamos a dejar las áreas públicas y vamos tras las bambalinas. Acabo de descubrir algunos de los reportes de una expedición de uno de los grandes personajes impulsadores del museo, Stuart Cullen. Era un curador y un intrépido explorador que vino al museo en 1903. Al principio del siglo quedó completamente cautivado por la cultura del indio americano. Parece que él sintió que su cultura estaba moribunda y consecuentemente empezó a coleccionar cualquier cosa y de todo como una manera de preservar tanto de su herencia como fuese posible. Y esto fue solo el principio de su larga historia de expediciones. Este es un hombre de quien definitivamente quiero saber más. Vamos tras bambalinas y veamos qué podemos descubrir acerca de él y los tesoros que coleccionó. ¿Usted es Diane Payne? Sí. Estoy interesada en saber más acerca de Stuart Cullen, el legendario coleccionista, y yo sé que usted fue coautora de un libro acerca de sus viajes entre los indios naturales del suroeste. ¿Qué clase de hombre era Cullen? Bueno, él era un autodidacta. Formalmente no fue más allá de la secundaria. Por cierto que cuando fue designado al museo en 1903, cuando empezó en Brooklyn, los periódicos decían que no debería llamársele doctor, pues no venía de universidad alguna y no tenía su doctorado. Él estaba verdaderamente fascinado por los objetos. Tenía este concepto acerca del lenguaje de las cosas. Él decía que su trabajo como curador era hacer que las cosas le dijeran su historia y entonces él la arreglaría para contárselas al mundo. Su conocimiento fue lo que lo hizo tan exitoso. Correcto, es interesante. Su padre era un comerciante, así que era un experto comprador también. Tenía ojo. Cullen, como todos sus contemporáneos, estaba convencido de que los indios estaban desapareciendo y que le tocaba a él sistemáticamente documentar y preservar sus cosas para la posteridad. Por cierto, le escribió al director pronto, después de haber ido a Zuni. ¿Es una muñeca Zuni? Una muñeca zúnica china. Le escribió al director al poco tiempo de haber llegado a Zuni que esta era una oportunidad increíble. Los zunis eran muy pobres por esta época y estaban dispuestos a vender casi todo y él dijo que haría una exhibición preciosa. Cuénteme algo acerca de la muñeca. ¿Cuál es el propósito de la muñeca cachina? La muñeca cachina representa a los personificadores de Kachina, quienes vienen a las aldeas. Son una especie de intermediarios entre el mundo de los hombres y el mundo de la naturaleza. Tienen asociación con varias deidades, seres supernaturales, pero también con los elementos naturales y mucho con sus ancestros. Se piensa que viven en un lago cerca de Zuni y en muchas maneras su sociedad refleja la cultura Zuni. En ciertas épocas del año, ceremonias muy elaboradas son traídas a la aldea y representadas. Sus actores enmascarados son como estos. Hacen estas danzas dramáticas con las que todos los observadores Zuni quedan fascinados. Esta es, por ejemplo, una cachina involucrada en el Chalikar, una de las ceremonias mayores que aún se lleva a cabo hoy en día. Lo que es sorprendente acerca de esto y lo que a Cullen le intrigaba mucho es que son réplicas en miniatura de trajes ceremoniales con grandes máscaras. Cullen al final, en 1911, había adquirido 9.000 objetos seleccionados, comprados, empacados, mandados e instalados por él. Pensaba instalar todo lo que había comprado.
Su exhibición de la costa noroeste fue una de las últimas que se vieron en el museo en 1912. Para ese tiempo él había declarado al indio americano asunto terminado. Lo había hecho. Ya podía poner su atención en Asia, que era en principio uno de sus primeros intereses. ¿Dónde encuentro esa exhibición? Bueno, para eso tiene que ir a hablar con Amy Poster, quien sabe todo acerca de la colección en Asia. Es la curadora de nuestro departamento asiático. Puede encontrarla saliendo a la derecha. Otro tesoro desconocido. Muchas gracias. Regresaremos después de este corte con más tesoros desconocidos. ¿Qué colección asiática tan grande tiene aquí y nunca ha sido exhibida? ¿Por qué? Los objetos que fueron obtenidos, especialmente por nuestro primer curador de etnología, Stuart Cullen, han sido estudiados por curadores y estudiosos en las últimas décadas y, por cierto, desde la primera apertura de la Galería China por Cullen en 1927, los curadores en las décadas subsecuentes han seleccionado áreas de su prodigiosa colección para estudiar y no hemos tocado todas las áreas significativas. Su primer viaje a Asia fue en 1909, pero después de haber empezado a corresponder con su colega Frederick M. Starr, desarrolló un gran interés en los aborígenes del norte del Japón, en Hokkaido, el Ainu, y él regresó a Japón en 1911 para específicamente estudiar los Ainu en Hokkaido, y ahí reunió la colección relacionada con ellos. Entre las adquisiciones más importantes que él notó en su correspondencia con la junta directiva estaban las diferentes páginas de un álbum llamado el Hamsa Nama, que fueron compradas en subasta en Nueva York en 1924. De estas había escuchado a través de su correspondencia con Lockwood de Forest, otro nombre famoso en este campo, quien había viajado con Cullen al subcontinente indio y sabía del ávido interés de Cullen en los textiles pintados y las artes decorativas. Tuvo mucha suerte en haber podido adquirir varias páginas de este grupo, que aún hoy son consideradas entre las más importantes pinturas en el mundo. Estas piezas son consideradas por muchos eruditos como las que están en mejores condiciones de todas las 200 existentes del juego original, que consistía en más de 1.400 páginas comisionadas por el emperador Akbar en la mitad del siglo XVI. Stuart Cullen después puso su ojo en África. Después de todo, el museo tenía exhibiciones de casi todos los lugares. Pero en realidad él nunca viajó allá. En su lugar fue de compras a Europa y compró una gran colección africana. Esto es parte de ella.
Aparte de su valor social y educacional, la colección tenía un efecto lateral algo curioso. El museo de repente se vio lleno de visitantes de la industria de modas, y en la temporada siguiente la gente que hacía mover a Nueva York en los años 20 estaba usando vestidos con estampados africanos, y este es un ejemplo de ello. Esto es increíble. Soy Adriana Meltzer, gracias por encender la luz. Yo soy Richard Pazzini. ¿Cómo está? ¿Usted es el curador? Sí, lo soy. ¿Quién era ese? Ese caballero fue alcalde de Tebas, más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Algo viejo. Esos dientes son muy prominentes, no se pueden dejar de notar. Los dientes son una de las primeras cosas que se acaban en la vida, pero ahí duran mucho tiempo. Y sus dientes se han conservado bien, en verdad. Debió ser un hombre feliz, murió con una sonrisa. Pudo haber muerto por una mala jugada, así que no estoy muy seguro. Está bromeando, ¿de verdad? ¿Qué le parece eso? Hay un pequeño hueco en su cabeza que aún no hemos investigado bien. Así que pudo haber sido un alcalde no llorado de su época, por lo menos para algunos. ¿Qué es este objeto? Se ve interesante, parece un gato. Lo es. ¿Es un gato? Es un gato. Es una momia. Es un gato muerto hace mucho tiempo. Dios mío. Los egipcios momificaban toda clase de animales que eran venerados en conexión con su religión. El gato, por ejemplo, podría ser un símbolo de un número de diosas. Bastik, Mut, Hathor, un gran número de diosas que podrían ser leoninas y felinas. ¿Por qué no están siendo exhibidas? En particular la momia. Me parece que a la gente le gustaría ver algo como eso. No hemos exhibido momias porque somos un museo de arte y no hemos considerado momias como trabajos artísticos. Los féretros en que están los consideramos obras de arte, pero no el cuerpo humano en sí. La manera en que envuelven el cuerpo y le ponen una sábana a su alrededor. En un nuevo lugar vamos a tener un féretro, un precioso féretro pintado, abierto un poco, ya que viene con una momia que aún está envuelta. Acabo de ver algo que parece como una rueda. Es una rueda, y ha sido el tema de muchos estudios, y sigue siendo un tema de debates entre eruditos. No hay muchas ruedas completas que quedan del viejo Egipto. Uno podría pensar que las ruedas en una carroza eran mucho menos común que otras, pero ¿Era de una carroza? no parece ser. La última teoría dice que es fenicia, pero no estoy seguro. Lo único que le puedo decir con seguridad es que la prueba del carbón la data al primer milenio antes de Cristo. Así que está en el milenio siguiente a las grandes carrozas del nuevo reino que conocemos. Algunos estudiosos creen que de ninguna manera es egipcia, y otros no están seguros de qué vehículo era, si es que es egipcia. Así que se quedará aquí hasta que los estudiosos se pongan de acuerdo y decidan de dónde vino. Sí, la rueda se quedará aquí. Y alguna vez le pondremos una etiqueta, ¿Y exhibirla? cuando la investigación termine. Llegamos a otro salón secreto. ¿Qué tesoros desconocidos hay aquí? Aquí casi todos son papiros, como el que está viendo, o partes de uno, con pinturas de varios dioses. El dios Amun, que era el dios de Cyrus, y aquí el niño Dios, con un disco lunar y una luna creciente sobre su cabeza.
el dios Chansu, una deidad lunar. Desafortunadamente no queda nada de la inscripción, así que en verdad no sabemos de qué exactamente se trataba este papiro, pero algunas cosas sí tienen algo escrito. ¿Qué es eso? Esto es parte de lo que se ha publicado como el papiro mágico de Brooklyn. ¿Y por qué se llama mágico? Porque su propósito es ser mágico, ya que tiene encantos para ser usados por un sacerdote o mago, para espantar los malos espíritus y similares. Regresaremos después de este corte con más tesoros desconocidos. La colección de acuarelas americanas del museo es tal vez la mejor, con más de 400 pinturas que muy raramente se ven. ¿Pero por qué? Conmigo está la curadora principal del museo, Linda Ferber. Hola, Linda. Hola, él es Michael. Hola, Michael. Al es nuestro técnico, nos va a estar ayudando hoy. ¿Por qué tantas piezas no pueden ser exhibidas? La naturaleza del medio es tal que es muy sensitivo a la luz. Se deteriora bajo su exposición. Por esa razón guardamos nuestra colección de acuarelas y toda la obra en cajas a prueba de luz, como lo ve aquí. Cuando exhibimos las acuarelas, generalmente por no más de 3 meses, también reducimos la luz en las galerías donde son exhibidas. Debe haber notado, si ha ido a galerías donde trabajos en papel son exhibidos, que el nivel de luz es un poco más bajo que en galerías donde exhibimos pinturas y esculturas. Ciertamente no será una luz fuerte. Esta es una pieza preciosa. ¿Quién la pintó? Este es un trabajo de Winslow Homer, uno de los grandes maestros americanos de la pintura en agua. Lo que he escogido son selecciones de nuestras pertenencias del trabajo de Winslow Homer y John Singer Sargent, cuyo trabajo veremos un poco después. He sacado un par de cajas de los trabajos de Homer. Se parece a Heidi. Sí, la idea del vestuario es muy exacta. Estas pinturas son de 1878, la primera época de Homer. Él es probablemente uno de los grandes pintores nativos americanos, quien buscó sus temas en el paisaje americano. La acuarela era un medio muy privado para Sargent. En la exhibición de 1909 en Nueva York, fue en realidad la primera vez que exhibió sus trabajos en público. Sus padres eran americanos, pero él nació en el extranjero y allí vivió casi toda su vida. En la mitad de 1880, después de haber estudiado y haber establecido su carrera como pintor de retratos en París, él se mudó a Londres y en realidad estableció su estudio por el resto de su carrera. ¿Cuánto vale esta colección? Yo diría que no tiene precio. ¿Seguro? Creo que millones de dólares. Las obras han estado en el museo por décadas. Están en excelente condición y muy bien documentadas. Sabemos que Sargent tuvo que ver personalmente en su selección, así que todos estos intangibles las incrementan mucho ante el historiador del arte.
Si quiere enfatizar su pregunta, el valor monetario de estas obras es tanto grupal como individualmente. Si digo 3 millones, ¿estoy cerca? No estaría cerca en verdad si es que combinamos los Homer y los Sargent. Bien, acabamos de ver algunas de las acuarelas que están guardadas aquí en el Museo de Brooklyn. Desafortunadamente, la mayoría jamás será exhibida. También tienen una increíble colección de pinturas al óleo que no se ha visto. Esperen a que las vean. 2 Toulouse-Lautrec, un espectacular Degas y por supuesto una obra maestra de Gauguin. Yo tengo que quedarme aquí. Sé que se nos acabó el tiempo, pero de parte de todos nosotros aquí en Tesoros Desconocidos esperamos verlos de nuevo.